¿Pudieron ver el video de la clase pasada? ¿Algo? Ahí está Anita. No pudiste leer el material. Bueno, es importante que leas. Si querés, mientras estamos en la clase de hoy, puedes tener a mano sobre todo el manual de Ruiz, Anita, que es lo que particularmente hoy vamos a ver. ¿Qué capítulo, te acordás, Gaby? ¿Qué capítulo de Ruiz? El 2, capítulo 2 me parece que. Sí, así que los que no pudieron leer todavía, tengan a mano, así se pueden ir sacando las dudas mientras estamos haciendo la clase, que va a ser bastante práctica. ¿Alguien más? Profe, en el clase nos mandaron la unidad número 5 como bibliografía el manual de Ruiz, pero no decía qué capítulo. ¿Es el capítulo 2? Sí, era el capítulo 2. Sí. Ah, bien. Gracias. Ahí específicamente dice evaluación conductual. Todo el capítulo habla de la evaluación conductual, que es el tema que tenemos. Bien, Facu. Bueno, los que no pudieron leer, tengan el manual a mano, así vamos sacando dudas, porque ya se acerca el parcial y hay conceptos importantes. El parcial, ¿para qué fecha era, Gaby? Tiene la fecha para finales de octubre. Yo no quiero todavía confirmar bien la fecha por las dudas, pero era más o menos era el 26. Igual consulté y voy a preguntar para confirmar bien la fecha, pero era a finales de octubre. Bien, entonces estamos súper cerca del parcial. Bueno, vamos a comenzar. La clase de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la formulación del caso. No sé si pudieron ver los videos de la clase pasada, en donde hablábamos más o menos de los aspectos principales de la evaluación conductual. Ahora vamos a enfocarnos principalmente en lo que es la formulación del caso, para que lo puedan practicar y puedan entender cómo es más o menos la lógica de las terapias cognitivo-conductuales. Bien, antes de entrar a lo que es la formulación del caso, queríamos hacer una salvedad respecto de lo que es la evaluación conductual en comparación al análisis funcional de la conducta. Alguien que pudo leer el material, ¿nos puede decir si encuentra alguna diferencia entre lo que es evaluación conductual y el análisis funcional de la conducta? O alguien no sabe qué es evaluación conductual o no sabe qué es el análisis funcional de la conducta. Hola. Sí. Más o menos me parece que la evaluación conductual está enfocada a tener un registro de las características en las cuales la conducta problemática o la conducta que va a ser a la cual vamos a tratar de desarrollar aplicar una técnica, se presenta en el paciente. Uh-huh. Entonces, se realizan una serie de preguntas al paciente para ver
cuándo aparece esta conducta, desde cuándo le genera problemas. Podría ser en algún punto muy parecido a lo que es establecer el diagnóstico del síntoma, a grandes rasgos. Sí. Y el análisis funcional es ver en qué medida la conducta que plantea el sujeto le produce dificultades en su vida cotidiana. Sí, algo tiene que ver con lo que decía Gustavo, aunque la evaluación lo que vos estuviste como definiendo en cuanto a la evaluación conductual, entraría más en las primeras etapas de la evaluación. La evaluación conlleva un montón de fases, digamos, que tiene que ver desde lo que vos dijiste de por ahí conceptualizar o armar un diagnóstico, hasta elegir los objetivos terapéuticos, armar un plan de tratamiento, y la evaluación de las intervenciones que se hacen hasta, digamos, la finalización de la terapia. Todo eso es evaluación conductual, es como todo un proceso. Y el análisis funcional, como lo dijiste, tiene que ver con la funcionalidad, ¿no?, de esta conducta en términos de cómo es que está funcionando para mantener el problema, para mantener la conducta problema. Que bueno, más o menos ya lo vamos a ir viendo. Ana dice, tenía entendido que el análisis funcional refiere a ver cómo se originó una determinada conducta. Sí. Sí, el análisis funcional va a buscar identificar diferentes variables que suceden en relación a esta conducta que se denomina conducta problema o conducta objetivo, que es para ver cómo está funcionando y cómo a través de este análisis podemos hacer las intervenciones para que cambie esta conducta o cambie, de alguna manera no se mantenga la conducta que se desea cambiar, digamos. Acá está un poquito más claro. La evaluación conductual consta de todos estos pasos. Si bien es como interdependiente, Ruiz habla de que se lo pone de esa manera para que sea como más pedagógico, pero bueno, la delimitación del problema y la formulación del caso se van renovando cada vez que se va contrastando si se lograron o no los objetivos en las intervenciones. Claro, ahí antes que pase la diapositiva, ahí en el video, por ahí cuando lo puedan ustedes ver, o los que ya lo pudieron ver en sí, no sé si pudieron, la idea también era ver si pudieron encontrar también algunas etapas de la evaluación conductual, desde cómo lo reciben, digamos, la terapeuta, cómo va delimitando el problema, en cuanto también qué preguntas le pudo realizar para tanto todo lo que le va preguntando después sirve, más adelante por ahí se van a dar cuenta de que va a servir para hacer el análisis funcional. La información que vos le vas preguntando durante la entrevista, lo que vas recabando te ayuda a que lo puedas ordenar y puedas ir viendo lo que decían ustedes, cuál sería el propósito, digamos, de esa conducta cuando ya hablamos de análisis funcional. Claro. Sí, es importante lo que dice Gaby y también haciendo como una distinción entre lo que es la entrevista conductual y la evaluación conductual. La entrevista es una técnica más que se utiliza para recabar información. Para la evaluación conductual se pueden hacer entrevistas, que es como lo que más se utiliza, o un autorregistro, por ejemplo, se le pide a la persona que registre aquellas conductas o registre su día a día como para ir identificando qué conductas van apareciendo como problemáticas, o que registre en el caso de que sea esté enfocada en la segunda generación, por ahí se le puede pedir que registre los pensamientos automáticos que va teniendo a lo largo del día, como para identificar también ahí las posibles conductas problemas. Se utilizan mucho eso, o se pueden utilizar
las técnicas para recabar información de, no sé, fisiológica, de síntomas fisiológicos en el caso de lo que es trastorno de pánico o trastorno de estrés postraumático, que nos va a dar información también acerca de las conductas problemas. Sí, y ahí también, por ahí estamos haciendo un repaso, ¿no?, de lo que vimos lo que se vio en la clase anterior. También la observación es otra herramienta, porque también puede pasar que se les pregunte también cuáles son las herramientas que ustedes utilizan en la evaluación conductual, y están ahí la entrevista, la observación, también y hay otros también, eso para que lo tengan en cuenta. Sí. Bueno, como para también repasar un poco lo anterior, que ya va a tener sentido cuando vayan a ver el video anterior. Los pasos, ¿no? Las etapas de esta evaluación conductual, es importante delimitar el problema en términos de cómo ocurre y para qué ocurre, con qué finalidad ocurre. Esto se refiere al análisis topográfico y al análisis funcional de la conducta. Eso es importante para poder conceptualizar en términos de función, digamos, funcionales, el caso, y a partir de ahí se plantean diferentes objetivos terapéuticos que se van planteando junto con el paciente. Como una característica, ¿no?, de las terapias cognitivo-conductuales tiene que ver con la participación activa del paciente. Se le explica en qué consiste el tratamiento, se explica cómo es que funciona, cómo está funcionando las conductas que tiene, digamos, cuál es la función que están teniendo en mantener el problema. Se le explica qué técnicas se van a utilizar y más o menos en qué sesiones. Todo se le explica al paciente como para tener aprobación, digamos, de él respecto al tratamiento, y que él pueda colaborar con esto, ¿no?, de brindar información o esté más comprometido en lo que es la tarea terapéutica. Y en cuanto a lo que es la evaluación, que es el último paso, o sea, acá se plantea como último paso, pero todo el tiempo se hace una revisión, ¿no?, de los objetivos terapéuticos, que pueden ser a mediano plazo o a largo plazo. Por ejemplo, si uno de los objetivos ha sido identificar aquellos pensamientos que están siendo disfuncionales, digamos, de una manera, se revisa, se le da la tarea y a la siguiente sesión se revisa, y si hubo algún problema en el registro, y se ensaya en esa misma sesión la tarea para la siguiente sesión, o sea, para realizar durante la semana en la siguiente sesión. Porque uno de los objetivos, ¿no?, de la terapia cognitivo-conductual, de las características que tiene, es que se ensayan habilidades para realizarlos fuera de la sesión. Es como un objetivo que difiere a veces de otro tipo de terapias. Sí, ¿qué es lo que, antes de pasar eso, le quería como ir agregando qué es lo que ellos, por ahí ustedes pudieron ir viendo con Marcos, esto de las tareas intersesión, que también era otra de las herramientas o que se utiliza desde la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Ahí tiene como mucho más presente el tema de las tareas intersesión. Sí, con Gaby vamos a buscar algunos videos a ver si se pueden como visualizar más, porque por ahí uno lo puede contar cuando ha sido paciente, ¿no?, de este tipo de terapias, ha estado en el lugar de paciente, es como más fácil darse una idea de cómo funciona o cómo son las sesiones. Así que vamos a tratar de buscar algunos videos como para que ustedes se puedan dar idea de cómo es que se realizan algunas técnicas, algunas intervenciones. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Bueno, para esta clase nos vamos a, como está resaltado acá en el Power, vamos a centrar en lo que es la formulación del caso y la delimitación del problema, que es como la parte fundamental de toda esta evaluación, porque a partir de ahí se van a desenvolver lo que son los objetivos terapéuticos, las técnicas que se van a utilizar, o quizás el programa de tratamiento que se va a utilizar. Bien.
Acá hay otra salvedad que queremos hacer respecto de lo que es el análisis topográfico de la conducta y el análisis funcional de la conducta. ¿A alguien se le viene como una idea a la cabeza de qué puede ser análisis topográfico? Pueden buscar en Google, ¿no? No hay problema, chicos. No estamos evaluando todavía contenido teórico. Pueden ir buscando en Google, en el manual. Marcel, preguntaste qué era el análisis topográfico. Sí. Eso preguntaste. Sí, es poder identificar las variables internas y externas. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿En qué diferenciaría eso del análisis funcional? Poder identificar las variables que se relacionan con la conducta problema. El análisis topográfico no es como un análisis a priori de la conducta, antes de pasar al funcional, como identificar las características, la intensidad de la conducta, la duración. Uh-huh. Sí, es lo que vos decís, María Florencia. Es así. Bien, como para poder diferenciar un poco para qué nos sirve cada uno. Topografía, como decías vos, tiene que ver con esto, ¿no? De cuánto dura la conducta, cómo sería la conducta, qué intensidad tiene y cada cuánto ocurre. Por ejemplo, en el video de la clase anterior, cuando presentamos el caso Julia, el caso de depresión, la terapeuta le preguntaba si se ocurre siempre o se ocurre en un determinado momento, esto de que ella tenía como... ¿Cómo era, Gaby? Tenía pensamientos relacionados con su mamá, ¿no? Era sí, como... ella tenía como había fallecido su mamá y ella le quedó inconcluso poder decirle a su mamá, no dijo en sí bien claramente qué sería, pero le quedó inconcluso como tener una buena relación con ella, es lo que por ahí se ve ahí de fondo en el caso. Y es lo que ella permanentemente tiene esa rumiación de hablar de esto, ¿no? De lo inconcluso que le quedó. Claro. Es como, bueno, ¿cuándo ocurre? Ocurre todo el tiempo, lo que planteaba la paciente, ¿no? No había como un lugar específico en donde ocurra. Puede ser que ocurra, por ejemplo, en un caso así, solamente cuando se va a dormir a la noche, antes de irse a dormir. Entonces, podemos decir que hay alguna variable ambiental en ese lugar que tiene que ver con esa conducta, ¿no? Para eso nos sirve hacer el análisis topográfico, para determinar en qué contexto ocurre, cada cuánto, si hay alguna otra variable que tiene que ver con el contexto que puede estar influyendo en que la persona se comporte de esa manera. Ahí cuando hablas ahí, Marce, también el hecho de que si ustedes por ahí siguen el video van a encontrar también esto de que el padre también de alguna manera al realizarles las cosas a ella, al llevarla, al traerla, también es alguien que está manteniendo, digamos, esa conducta que está pasiva, que está en su habitación, como que de alguna manera el padre le facilita el poder realizar algunas actividades diarias. Claro. Le facilita que esta conducta de quedarse en su habitación, que es lo que ella planteaba, digamos, que para olvidarse de estos pensamientos, se queda en su habitación, ve tele, no va a trabajar. Claro. Entonces, le facilita mucho y es una variable que... Ay, ¿qué pasó?
Creo que se va a cortar. Ay. ¿Y ahora? Esperen. Bueno, se dejó de compartirse. Sí, me parece que se va a cortar Zoom. Lo había puesto Sí, como... Claro, quedan 9 minutos. Me parece raro porque yo tenía para, para horas. bueno, si no, volvemos a entrar con el mismo link, ¿se puede con la misma contraseña? Mando ¿O otro mandamos Classroom. otro? Sí, ¿También? ahí mando al Classroom, chicos. Perdón, no sé qué pasó con mi Zoom.